súper corto porque la definición de hecho social, como a pesar de que es algo bien enredoso de entender, la definición es bien concreta según Durkheim. Aquí pueden ver que Durkheim define el hecho social como modos de actuar, de pensar, de sentir, exteriores al individuo y que están dotados de un poder de coerción en virtud del cual se imponen sobre él. ¿Ya? Ahora lo que yo creo que va a ser más fácil de entender es ejemplificando con mi ensayo. Así que aquí lo voy a compartir. Ya, nosotros tuvimos que hacer el ensayo sobre el suicidio. Teníamos que elegir una carta de suicidio y a partir de ello tomar las clasificaciones que Durkheim hacía al respecto. Pero ya no me voy a centrar en el contenido porque no es de eso lo que van a hacer los ensayos, sino que más bien en cómo apliqué las definiciones de hecho social al ensayo. Bueno, primero partí con mis primeros 2 párrafos que eran sobre Kurt Cobain, una pequeña biografía al respecto, y luego una relación con la teoría funcionalista de Durkheim, y, y antes de entrar puse que es lo que yo creo que, y al menos yo sigo en las estructuras de mi ensayo, es definir primero los conceptos que voy a usar. Que voy a usar y voy a desarrollar. Entonces, aquí puse, por ejemplo, antes de entrar en el análisis, procederé a definir, según Durkheim, algunos conceptos que considero claves para el desarrollo del ensayo. En mi caso, hecho social, suicidio y anomia. Durkheim define entonces el hecho social, y que puse textual lo mismo que está en el Power, y que por su... Y aquí, como mi tema era el suicidio, me centré en que el suicidio es un hecho social y que por tanto tiene las características de exterior y coercitivo, que son las principales características de un hecho social. Lo primero se refiere a que no nace de la conciencia individual, es decir, el suicidio existe antes que usted o yo naciéramos. Lo segundo alude a que son obligatorios y restrictivos, es decir, existe una corriente social que le impone al individuo esta idea. Eso. Eso. Y a partir de esto yo quería que, para hacerlo un poco más largo y e interactivo, que entraran a esta página que se llama Mentimeter. Si pueden entrar a esto desde sus celulares. Tienen que poner este código y poner ejemplos de hechos sociales. Mari, creo que podéis mandar el link y lo pegáis en el chat y ahí como que no tienen que meter el código, como solamente hacer clic en el vínculo. ¿Ah, sí? Aquí creo que debería ser. Ya, y lo mandé por el chat. Ahí van a ir apareciendo a medida que los vayan poniendo. Mándalo igual al grupo para participar, Mari. Ande ayudando. Ya. Y van apareciendo harta participación. Eso es el signo de un hecho social, porque tiene éxito. Claro. Fue coercitivo. Muy bien.
lo podemos dejar corriendo, ¿no es cierto? Y de repente Sí. volvemos hacia el final. ¿Ya? Dejemos corriendo el hecho social. Y en el fondo, ahora mi pega es como darle una transición, ¿no? De María a Giselle, y simplemente comentar cosas que a mí, en lo personal, me gustaron mucho de lo que Mari dijo, sobre todo cuando mostró mucho profesionalismo, destacó la forma en que uno introduce un concepto, casi como cuando uno cuenta, o sea, en el fondo es una historia. ¿Ya? Un error muy típico, tanto de estructura como también en términos de el desarrollo del argumento, ¿no? De cómo uno va paso a paso explicando a las personas que van a leer el texto, es olvidar que son personas y que tienen emociones y intelecto y todo. Entonces, cuando uno hace un ensayo, no se nota mucho, porque ciertamente hay un género literario, ¿no? Si ustedes tienen que apuntarle una voz que es académica, ¿ya? Y hay, en el fondo, cierto, bueno, mínimos gramaticales y todo ese rollo, pero sobre todo tratar de apuntarle un tipo de texto que va a ser leído de cierta manera por una comunidad en el fondo, idealmente, ¿no? Si fuera publicado así en sociedad, una comunidad de expertos y eventualmente con un público más general. Y si uno pierde de vista el hecho de que literalmente a través de las palabras escritas le está hablando a una o más personas, y uno no es cuidadoso en ir fondo contando la historia, es el mismo efecto que pasa cuando un chiste sale mal, porque en el fondo, no sé, uno cuenta el final al principio, o se enreda, y ¿no? Tiene que haber una suerte de elegancia, ¿no es cierto? Y yo creo que esa parte que María destacó aumenta un poquito también, no solamente la capacidad de poder guiar la lectura, sino también le da estilo al ensayo. Entonces, quería destacar eso, ¿no? El estilo de María en sus palabras. ¿Ya? Y lo otro que me gustó, no voy a hablar mucho, pero lo otro que me gustó mucho, que con lo que estamos viendo ahora en pantalla, es que la forma en que a mí me gusta pensar el concepto de hecho social con Durkheim es pensarlo como que los hechos se hacen, ¿no? Es un quehacer. Los hechos sociales hay que hacerlo. No vienen, no existen por defecto, como un poco María dijo, ¿no es cierto? El suicidio no existe por defecto, ¿no? De hecho, es antecedente, ¿no? Está en el pasado antes que las personas nazcan, porque en el fondo heredan, ¿no? Todo un quehacer que es histórico, donde el momento en que uno nace significa también de pronto verse involucrado en la experiencia, ¿no? Con un conjunto, por ejemplo, de patrones culturales, de expectativas sociales sobre el comportamiento, sobre los sentimientos en función de esa red de comportamiento. ¿Ya? Entonces, el hecho de que en la pantalla se vaya de alguna forma como exhibiendo el quehacer del hecho, no cómo estamos haciendo el hecho. Ustedes lo están haciendo, ¿eh? No he hecho nada todavía. Lo estoy comentando, ¿no? Eso es súper importante, porque obviamente las claves de cómo los hechos sociales se pueden distinguir unos de otros, ¿no es cierto? Y finalmente clasificar, dependen de las diferencias de esos quehaceres. ¿Ya? Y en el fondo la práctica del orden social, como algo ¿no? Que hay que hacerlo, ¿no? Que es un qué hacer. ¿Ya? Entonces, no pienso yo, cuando uno cae en la idea de que el hecho social es algo simplemente que está dado, y como que lo hace la sociedad, ¿ya? Pierde de vista todo el componente, no solamente individual, ¿no? Sino de casi vincular, un poquito, y sobre todo el rol del cuerpo, ¿no es cierto? ¿No? Y lo vamos a recuperar un poquito más la próxima mañana. ¿Ya? En el caso radical, voy a comentar más adelante por qué el suicidio y todo eso, yo creo que ya les pareció raro. ¿No? En el caso radical, en el fondo, un comportamiento o un fenómeno que uno puede suponer con total justicia, con absoluta justicia, de que es ciertamente individual, pero no solamente individual. El suicidio es un buen ejemplo de eso. Muchas gracias, Mari, me gustó mucho. Ya, entonces Igual ahora... quería agregar Dale. algo un poquito. Sí, o sea, decirles, por ejemplo, yo mi ensayo, porque lo que decía el profe de que había sido polémico fue porque la entrega fue el 18 de octubre, antes de que pasara todo lo que estaba pasando. Pues de hecho yo recuerdo que, bueno, uno no tenía cabeza para estar haciendo y escribiendo con todo lo que estaba pasando, y estábamos con Amanda en su casa diciendo ya tenemos que hacerlo, se entrega hoy 18 a las 11:59
ya, y nos empezamos a escribir y veíamos las noticias por mientras, y fue todo un... Uy, fue todo un caos, pero a lo que voy es que no se asusten cuando, ¿qué pasa? No se asusten cuando no les salen las palabras, pues, o sea, hay que ponerse en un inicio a vomitar nomás, como lo que salga, pues, y después todo va tomando un orden, pues, o sea, se va dando solo. Eso, como que no entren en pánico. Si al final, si están aquí es porque les gusta lo que están haciendo en su mayoría y les gusta lo que estamos viendo. Entonces, tienen que pensar en eso, ¿no? Eso. Súper, sí, no, totalmente de acuerdo. Y para cerrar, ¿no? Lo que dijiste al final, Mari, con, por ejemplo, esta figura de expresar o incluso como vomitarla, ¿se acuerdan? Yo creo que lo comenté un poquito del control de lectura también, de que no hay una sola forma correcta, precisamente porque uno, lo digo por experiencia propia, no siempre vomita lo mismo. Siempre hay una mezcla como bien estomacal, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, la posibilidad de regurgitar y después volver un poquito como lo hacen ciertos animales, ¿no es cierto? De volver a procesar un poquito eso en la edición, es usualmente lo que cae fuera de estos ensayos, que en el fondo salen como la primera y se tiran al buzón. Entonces, si le alcanza el tiempo y quieren hacer el ejercicio de poder un poco volver a reciclar aquello que ponen en papel, es precisamente la capacidad de poder darle, entre otras cosas, una forma a la historia y la manera en que el ensayo literalmente fluye, ¿no es cierto?, para las personas que lo van a leer. ¿Ya? Los textos fluyen, ¿ya? Y si no fluyen bien, uno se estanca la lectura, pierde atención y se pone a ver Instagram y hasta ahí no me llega el pobre texto. Ya, vamos a seguir. Giselle. Las preguntas y los comentarios los vamos a hacer después en los grupos. Buena pregunta. Voy a revisar mientras habla Giselle, el tipo de preguntas que hay, para ver si de repente podemos hacer mitad y mitad, no sé, de repente podemos dejarlas para las sesiones, porque también habían preguntas de la semana pasada que quedaron. Vamos a revisar. Tal vez que sigan escribiendo sus preguntas si es que las tienen para que no las olviden y después las retomamos. Sí, queda todo ahí y ver si es que, por ejemplo, vamos a tomar algunas muy generales para cerrar esta sesión y luego, yo no sé, elijo un par que puedan también partir la conversación en la sala de trabajo, ¿ya? Y así las respondemos mitad y mitad. Ya, Giselle, tu turno, muchas gracias. Ya, estaba acomodando el PPT. Bueno, hola a todos. Yo les voy a hablar un poquito primero del concepto de conciencia colectiva. De ahí vamos a ir al ejercicio de la parte más ensayística. Así que esta parte es como la parte latera de materia. De manera muy parcial y como una primera definición, podemos decir que la conciencia colectiva refiere al conjunto de creencias compartidas, ideas, actitudes y conocimientos que son comunes a un grupo social o a la sociedad. Esto, sin embargo, se queda un poco corto porque, como les voy a tratar de reflejar, guarda cierto grado de complejidad este tema de la conciencia colectiva. La noción de conciencia colectiva en Durkheim lo que trata de hacer es dar cuenta de la especificidad, la trascendencia y el simbolismo de la sociedad con relación a los individuos que la componen. Quiero leerles primero este pequeño parrafito de extracto de la División del Trabajo Social, donde siento que queda muy clara la idea de conciencia colectiva. Dice, el conjunto de creencias y sentimientos comunes al promedio de los miembros de una misma sociedad forma un determinado sistema que tiene vida propia. Se le puede llamar conciencia colectiva o común. Sin duda, no tiene por sustrato un órgano único. Esta parte es como súper importante, porque ni responde únicamente a los individuos, ni responde únicamente a la sociedad. Vamos a ir viendo que es como individuo y sociedad están relacionados. Se encuentra por definición difusa en toda la extensión de la sociedad, pero no por ello deja de tener caracteres específicos que la convierten en una realidad distinta. En efecto, es independiente de las condiciones particulares en que se encuentran situados los individuos. Estos pasan y ella permanece. Esto tiene que ver un poco con la analogía orgánica que ocupan mucho los autores como Durkheim,
en el sentido de que la sociedad está, o sea, una vez compuesta una sociedad, no es como que va a salir un individuo de ella o va a morir alguien, por ejemplo, y se va a deshacer la sociedad, sino que sigue habiendo algo más grande que todos los individuos que la componen. Bueno, a través de esta cita podemos llegar a concluir que la sociedad no se forma de los individuos, sino que es la sociedad la que conforma una conciencia y le impone. Esto es importante. ¿Cómo impone la sociedad su conciencia colectiva? Lo hace a través de la palabrita llamada coerción. Esta puede tomar diversas manifestaciones, normas sociales, leyes jurídicas, por ejemplo, o instituciones, a través de las cuales hace valer, ¿cierto? Se hace valer como conciencia colectiva. Acá les coloqué unas viñetas para representar un poco esta idea de lo colectivo, que es un poco obvio al leer la palabra, pero es esencial para entender el concepto. Porque a fin de cuentas, independiente de los rasgos individuales, no, las personas no estamos solas, somos parte de algo mayor. En ese sentido, también como individuos, correspondemos a una moral que es tanto interna como externa, una moral que depende en cierta medida individual de las particularidades de cada uno, pero también responde a algo que está sobre nosotros, a una moral común, por decirlo así. Por ejemplo, en determinadas sociedades se prohíben ciertas cosas, un poco refiriendo a eso. Ya, a través de lo que es la conciencia colectiva, si bien es un concepto bien clave para entender la teoría durkheimiana en general, dos conceptos a los que se conecta muy bien es al de división del trabajo y solidaridad social. Entonces les voy a hablar un poquito de eso. Tomándome de esta frasecita, ¿cierto? Que dice: lo social se impone y instituye sobre lo individual a través de lo individual. Ese a través de lo individual nos da paso a entender la división del trabajo y la solidaridad, puesto que la función de la división del trabajo es cohesionar la sociedad, y dependiendo del tipo de solidaridad mecánica u orgánica, esta conciencia colectiva para Durkheim puede tener ciertas características, las cuales voy a tratar de explicar a través de un ejemplo. Puse dos características que a mí me ayudaron mucho a entender el concepto cuando lo estaba aprendiendo y que siento que son esenciales para captar la distinción entre ambos tipos de solidaridad. Primero voy a explicar un poco cómo es para Durkheim y después voy a explicar un poco cómo lo podríamos ver quizás desde hoy. La solidaridad mecánica, ¿cierto? Del orden de lo mecánico, tiene una baja especialización en la división del trabajo, y la conciencia colectiva es de carácter intenso porque cubre a toda la sociedad y produce una mayor cohesión social que las sociedades de carácter orgánico, a la vez que reduce la individualidad. Entonces, sigamos, veamos las chozas, ¿cierto? Si tenemos, por ejemplo, una tribu X, pongamos que la choza 1 se encarga de recolectar alimentos, la choza 2 hace las armas, la choza 3 caza fauna, y la choza 4 se encarga quizás de los domésticos, por poner un ejemplo. Entonces pongamos que la choza 1, como está más cerca del acantilado, de repente hay un derrumbe y la choza desaparece y están todos adentro y mueren todos. Así, muy dramático. ¿Qué pasa? Como la división del trabajo no es tan sobreespecializada, es muy probable que después del pánico que se genere por el derrumbe, al volver a la normalidad, ¿cierto?, van a redistribuir esas tareas. Entonces quizá la recolección después va a estar a cargo de la choza 2, o de la choza 3, o de la choza 4, y no va a pasar nada. En cambio, en la solidaridad de carácter orgánico, tenemos una alta especialización en la división del trabajo, y la conciencia colectiva pierde poder. No es que desaparezca, pero como la población es más heterogénea, se va dando paso a una mayor iniciativa del pensamiento individual. Entonces tenemos acá el mismo ejemplo, pero por ejemplo ya están los profesores, los médicos, los abogados, los veterinarios.
Y hagamos el mismo ejemplo. Un día pasa algo y desaparecen todos los médicos del mundo. ¿Qué pasa? Quedaría literalmente la embarrada, por lo menos en el contexto en el que estaba escribiendo Durkheim, porque es tanta la sobreespecialización y la división del trabajo que sería muy difícil redistribuir las tareas correspondientes a ese grupo. Indudablemente, si lo pensamos desde la actualidad, probablemente diríamos, ya crean robots y cosas así. Pero pensado desde la lógica durkheimiana, claro, había una cierta diferencia marcada, que de hecho en su teoría se tendía a decir que la solidaridad mecánica es más como de lo primitivo o de lo preindustrial, y lo orgánico respondía a las sociedades modernas. Sin embargo, ¿qué pasa hoy? Bajo el contexto de las sociedades actuales, si bien es fácil decir ya que tenemos características de solidaridad orgánica, no están así, porque de repente en ciertas prácticas o en ciertas agrupaciones podemos ver rasgos de la solidaridad mecánica. Por ejemplo, en los movimientos sociales, donde muchas veces se funciona bajo esta lógica de una solidaridad más mecánica, más unida, por decirlo así, bajo ciertos tipos de ideales. Ya, terminado de explicar brevemente los conceptos, les voy a hablar un poco de mi experiencia con el tema de los ensayos. Un libro que a mí me ayudó mucho a mejorar mi escritura fue La cocina de la escritura, que de hecho trae ejercicio y claro, quizás no es tan actual, pero a mí me ayudó caleta, me ayudó mucho. Entonces se los dejo ahí como recomendado. Lo otro es como tomarme el peso del rol de la lectura que tiene para un estudiante o en realidad para las ciencias sociales en general. Nosotros básicamente dependemos de la lectura y de la escritura, es parte de nuestra pega. Entonces, la lectura se entrena, es como un deporte. Entonces, siempre hay que estar leyendo. Yo siempre estoy leyendo, sea vacaciones, sea semana de receso, quizás no siempre cosas densas ni de la U, porque uno igual necesita salir de eso. Pero de repente, no sé, una novela que les llame la atención, cómics, incluso las noticias, porque es parte de la práctica. Otra cosa que me ha ayudado mucho es el tema de los mapas conceptuales, que de hecho este libro también ayuda a toda la construcción de mapas conceptuales. Yo ocupo este programita que lo pueden anotar, igual va a quedar en el PPT, que se llama Lucidchart, y es muy bueno para hacer esquemas mentales. De repente cuando tienen textos con muchos conceptos es bien bueno. También está el tema de los colores para destacar, porque uno puede clasificar por colores lo que está destacando. Por ejemplo, rojo para los conceptos, verde para las ideas principales, amarillo para las ideas secundarias. Una cosa así, una idea. Y otra cosa que encuentro importante es el tema de las preguntas. Que cuando uno tiene preguntas, ojalá siempre anotarlas, porque aunque no las pueda resolver de inmediato, ya sea con el texto o preguntando en clase, de repente incluso pueden servir para hacer un trabajo futuro, a partir de esa pregunta como pregunta guía. Acá tengo un pequeño ejercicio visual con mi ensayo, siguiendo el ejemplo de Mari, ¿cierto? Quiero que, si pueden, me expresen por micrófono o por el chat, y los ayudantes me van diciendo qué números de página piensan que tienen algo raro, o que ustedes notan como ya está, así de vista ya me suena mal. Por el chat dicen la página 3. Y luego mencionan la página 4. El 2 también lo están mencionando. Dicen como comentario que el 4 tiene párrafos muy largos. Exactamente. De hecho, yo marqué como negativos el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces que uno cuando está escribiendo en el Word no se va fijando, sobre todo si uno lo está haciendo a última hora. A mí me pasó con este ensayo, quizá algo me pareció, Mari, que claro, está en un contexto bien difícil. De hecho, con el tema del estallido, yo vivo con mi pareja y nos tuvimos que ir al sur porque nos quedamos así como sin ni un peso, y
dijimos ya vamos al sur, allá buscamos pega, algo que hacer. Y tenía que seguir haciendo mis trabajos de la U. Y de hecho me acuerdo que le pedí mucho plazo al profe y el profe siempre tuvo tremenda disposición. Y hasta que terminé mi ensayo. Pero bueno, vamos al problema visual. Quizás esto es como un poco rebuscado o ñoño, pero hacer este ejercicio como de minimizar y ver las páginas en general, sobre todo cuando son ensayos largos, puede ayudar, por ejemplo, a identificar en el caso de la 3, lo que tenía más malo, según yo, es que abusé de las citas largas. Si bien eso depende del contexto, porque de repente pueden estar haciendo trabajos con registro etnográfico, cosas así, y necesitan citar mucho, está bien, pero en este caso yo no lo necesitaba, y de hecho ni siquiera las citas eran tan pertinentes, casi que eran como para rellenar espacio. Entonces eso ya de entrada se ve mal, y fuera de que da un mal aspecto visual, irrumpe un poco la cohesión del escrito. Entonces no es muy recomendado. De hecho siempre se recomienda que si pueden parafraseen, y las citas sean como muy precisas y bien puestas. Y en el caso de la 4, efectivamente, como alguien dijo, los párrafos son demasiado largos. De hecho, si se fijan a la primera y segunda página, los párrafos son un poquito más equilibrados. Pero en la 4 es un desastre, tiene tremendos párrafos. Y de hecho, este párrafo como que sigue en la página 5 y es enorme. En promedio, más o menos, un párrafo debiera tener unas 10 líneas, más o menos. Pero eso igual depende. La idea es que tenga cierta armonía también en el ensayo. Bueno, ahí está mi correo, por si de repente tienen dudas o quieren ver mi ensayo, o tienen dudas de los conceptos que presenté. Quiero decir algo respecto a lo del ejercicio visual, y es que se recomienda que cada párrafo sea aproximadamente igual, como que sean similares en cantidad, que se puede ver, como dice Giselle, haciendo el ejercicio visual, porque no, claro, en promedio 10 líneas, pero ustedes al mirar las hojas de esta forma pueden ir identificando si nos estamos excediendo o tal vez acortando mucho en el desarrollo de las ideas. Muchas gracias. Gracias, Giselle. Oye, tantas cosas que decir. Voy a antes responder una pregunta del chat sobre la extensión de la ayudantía, que yo calculo que nos quedan unos 15 minutos, o sea, calculemos hasta las 6. ¿Ya? Y luego nos separamos en salas donde en el fondo va a haber una parte de suplemento para poder apuntar a las dudas más como específicas de lo que estén o tengan en mente desarrollar en la siguiente semana. ¿Ya? Y aparte de eso, en el fondo están todas las instancias de acompañamiento, bueno, la próxima clase también, como también ver ciertas preguntas, qué sé yo, ver un pedacito de eso, y el acompañamiento que tienen con sus ayudantes. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la ayudantía, en menos de esta gota de experiencia, es hasta las 6. ¿Ya? Comentar rápido, dice, muchas gracias. Hay muchas cosas que me gustaron, y voy a destacar lo general, para, en el fondo, dar el paso pronto a Pati. Y es que en tu posición, y como me mostraste con tu ensayo, yo creo que existen distintas formas de pensamiento, ¿ya? Y de hecho distintos trucos intelectuales que de alguna forma también derivan en o sea, sistemas de análisis completos. Por ejemplo, me sorprendió la autocrítica, tu propia unas cruces así, eso es crítica, es autocrítica, y no solamente es un sistema completo de pensamiento, por ejemplo, si ustedes ven en el siglo XX, lo vamos a ver cuando empecemos con Marx la próxima semana, ¿no? Y durante el siglo XX, la más típica es la escuela de Frankfurt, ¿no? Segunda mitad del siglo XX. Toda una tradición muy, muy potente de ejercicio crítico del pensamiento y, por supuesto, autocrítico. Y yo diría que, si bien yo amo la teoría crítica, pero creo que la favorita de mi corazón es la especulativa. Entonces me encantó el momento donde también ejercitaste tu imaginación sociológica en el futuro y en el pasado, ¿no? Los robots aparecieron en el relato. Eso, en el fondo, también me recuerda, y con esto termino, ¿no? Que yo suelo pensar un poquito el ejercicio intelectual y, de hecho, la experiencia como la experiencia viva, ¿no? La vivencia per se y cómo uno puede aprender un poquito de todo todos los días, qué sé yo,
como, creo que lo he mencionado, esta figura del vuelo del avioncito. La tomo prestada de un filósofo que se llama Whitehead. Entonces uno siempre parte en el fondo del piso de la experiencia, del fondo despertarse una nueva mañana, o volver a hacerse un café, o volver a encontrarse, siempre parte de una situación particular, ¿no? Y de hecho, si uno piensa en análisis, en fondo es la desviación o separación, ¿no es cierto? Una ruta histórica que de otra forma sería simplemente lineal, ¿no es cierto? No pensaríamos nada y no podríamos responder a nada. Digamos, pura repetición, ¿no? La fondo desviación es precisamente el ejercicio del análisis, ¿no es cierto?, que te separa de lo que es regular para poder introducir algún tipo de novedad al asunto, ¿no? Y también aquí, por ejemplo, la imaginación sea un órgano de novedad. Y ciertamente el momento donde en el fondo, por ejemplo, el pensamiento crítico te puede dar la potencia de saber dónde uno está parado y dónde uno puede despegar para comenzar a usar la imaginación, cosa de pasar de la crítica a la especulación, de la deconstrucción a la reconstrucción, ¿cierto? Del fondo, del hacerse cargo del pasado a lidiar con el futuro. Y la potencia que tiene el pensamiento crítico para elevarnos después, en el fondo, toma la posta, por ejemplo, el pensamiento a la imaginación, no el pensamiento especulativo, donde uno literalmente se va en la volada, y eso está súper bien, ¿no? Porque es un momento también, y puede ser un estilo completo de análisis, ¿no? Sobre todo en la forma en que uno, no solamente, porque la comprensión de los conceptos usualmente se limita a ser correcta o incorrecta, ¿no? Si ustedes prefieren verdadera o falsa, pero no dice nada sobre la capacidad de aplicación de los conceptos, ¿no? En la transición de la comprensión a la aplicación hay pura imaginación sociológica. Y ustedes van a exhibir en sus decisiones más sencillas de fondo qué hechos sociales tratar y cómo aplicar los conceptos, van a exhibir en el fondo lo que mostró Giselle recién, pura imaginación. Y luego, la idea un poquito también es aterrizar, ¿no es cierto?, ese análisis, ¿no es cierto?, más especulativo, de imaginación, de aplicación también, de aterrizarlo en, finalmente, la integración, ¿no es cierto?, de la experiencia intelectual en algo que encuentre, en el fondo, encuentre un cable a tierra, no encuentre un punto sólido, ¿no?, donde uno pueda, en el fondo, renovar la experiencia de la imaginación con ¿no?, y de la observación, ¿no es cierto?, cuando uno vuelve a aterrizar, ¿no?, en el fondo, refrescado un poquito por los conceptos que uno, en el fondo, logró comprender, imaginar y aplicar, ¿no es cierto?, de forma aterrizada, ¿no? Entonces, ese ejercicio completo muchas veces no se puede completar si es que, al menos en el análisis, ustedes no exhiben un germen de esas distintas maneras de, en fondo, de ejercitar el pensamiento, ¿no? A veces les puede resultar más crítico y está muy bien, ustedes pueden ser muy críticos en sus ensayos, pueden ser muy especulativos, pueden ser también muy pragmáticos, ¿no? Pueden, en fondo, toda la potencia de su análisis puede estar en una aplicación así, pues, a veces como un poquito el aterrizaje más bien como estos pájaros que en el fondo que se tiran al agua ahí para buscarse la comida, ¿no es cierto? Y realmente penetran de vuelta en la realidad, ¿no es cierto? Y logran una profundidad insólita a propósito de elevarse en la experiencia. Y eso es muy bonito y creo que Giselle de alguna forma en su plumaje intelectual exhibió todos esos colores. Muchas gracias. Ya, vamos a darle un pase a la Pati ahora. Ya, voy a compartir pantalla. Bueno, igual les cuento que estoy nerviosa, así que si me trabo, por favor sean pacientes. Bueno, yo les voy a hablar sobre el concepto de normalidad y puse el título de mi ensayo como título de esta presentación. En mi caso, yo hice la presentación, o sea, hice el ensayo no acerca del suicidio como mis compañeros por temas personales. Bueno, esta presentación consta de 4 partes. Al comienzo les voy a hablar del concepto de normalidad, luego de una revisión de mi ensayo, luego comentarios de mi yo del presente a mi yo del pasado y sugerencias para ustedes. Recordemos de la presentación de Mari que los hechos sociales son exteriores, coercitivos y colectivos. Se mantienen a través de la sanción, resistencia y difusión de estos. Esto quiere decir que lo que mencionaba Giselle, que mediante las normas sociales, institucionales y las instituciones en sí, como por ejemplo la escuela o la iglesia o la militarización,
hay ciertos hechos sociales y realidades que se mantienen. Y respecto a la realidad sui generis, se refiere a que los hechos sociales son particulares para cada sociedad, se crean y se clasifican según el grupo y fase social del lugar donde se esté estudiando. Entonces, aquí les puse una cita del hecho social normal de Durkheim. Un hecho social es normal para un tipo social determinado cuando se produce en el promedio de las sociedades de esta especie, considerada la fase correspondiente de su evolución. Puse esta pequeña ilustración ya que si bien las culturas alrededor del mundo son diversas, las distintas sociedades tienen algunos puntos en comparación. Y para sociólogos como Durkheim es necesario clasificar y estudiar las sociedades de esta forma para poder comparar sociedades que estén en una misma fase. Es por esto que la realidad sui generis toma relevancia, ya que para estudiar si un hecho social es normal o no, depende de la propia realidad sui generis que posea esta sociedad. Bueno, en cuanto a la estructura y el contenido de mi ensayo, básicamente mi propósito al escribir el ensayo era hacer un análisis discursivo de lo que estaba ocurriendo durante los meses de revuelta o estallido social. Entonces, me planteé ver las motivaciones del movimiento y la respuesta del gobierno y la militarización a través de los discursos sobre normalidad. Un spoiler es que no pude abordar las cosas como me hubiese gustado, ya que el tema, o sea, el suceso estaba ocurriendo en el momento y además era un tema muy amplio, que salía de mis capacidades en el momento. Entonces, como introducción hablé sobre una pequeña contextualización sobre los meses de revuelta y sus motivaciones y las respuestas del gobierno. Presenté el tema con esta aparente motivación de hacer mi ensayo, que ahora revisándolo desde el presente me di cuenta que no alcancé a desde usé la normalidad en tiempos normales y de catástrofe. Me refería a que, por ejemplo, cuando fue el terremoto del 2010, cuando se hablaba de normalidad, se hablaba de restaurar el uso y el continuo uso de los recursos básicos, como la luz, el agua, la alimentación, los supermercados, el tema de las carreteras, etc. Y luego tomé neoliberalismo según Clara Hahn, una antropóloga que ha estudiado distintas cosas en Chile, para tener como otra perspectiva para analizar las normalidades del neoliberalismo. Y ya en el desarrollo, bueno, estos títulos son literales porque una cosa de mi escritura es que voy segmentando la escritura según subtítulos. Entonces, me mantuve en la revuelta social, octubre de 2017, 2019, criminalización y absorción de demandas de parte del oficialismo, y luego las concepciones de normalidad. Y luego en la conclusión, una breve síntesis, reflexión y planteamiento de preguntas. Bueno, tomé 2 extractos de discurso, porque mi idea era analizar desde los discursos de Piñera cómo planteaba su normalidad, y usé estos 2. Bueno, aquí también me gustaría decir que fue desgastante emocionalmente realizar esto. ¿Por qué? Porque tuve que ver muchos videos, muchas cosas de Piñera hablando sobre lo que estaba pasando en ese momento, y sumado a todas las cosas
todos los sentimientos que se provocaron en ese momento, fue súper desgastante. Como que en algún momento cuando ya tenía avanzado harto el ensayo, sentía que no quería continuar, pero no me quedaba de otra porque ya lo estaba haciendo, estaba a la mitad. Bueno, este extracto dice: estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no da respuesta a nada ni a nadie, y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia, sin ningún límite. Incluso cuando significa pérdida de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones de metro, nuestros supermercados, con el propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra con todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Bueno, las palabras destacadas, por ejemplo, nuestros hospitales, nuestras estaciones de metro, los subrayé porque vivimos con un estado subsidiario. Entonces, nuestras estaciones de metro realmente no son nuestros, son de otras corporaciones internacionales. Y bueno, lo de guerra, enemigo poderoso, violencia y delincuencia, es como Piñera se está planteando la situación que sale de su normalidad neoliberal. Bueno, esto es un poco más largo, así que voy a acotar a lo destacado. Un día lo más normal posible. Hemos hecho un esfuerzo enorme por normalizar de la educación. Van a estar absolutamente funcionando con gran normalidad. Ese énfasis en retornar a la normalidad, y que bueno, que ahora en estos meses de pandemia también se ha continuado con la nueva normalidad y todos estos conceptos que uno escucha en la tele y que lo refuerzan en sus discursos. Y como quería contrastarlo con las visiones de distintas personas de los movimientos sociales, usé estos dos recursos visuales de Tu normalidad me apesta y esta otra imagen que describe la palabra normalidad con distintos símbolos de marcas que en el fondo tienen que ver con el capitalismo transnacional y el neoliberalismo. Ahora voy a cambiar el tema de la presentación porque les voy a mostrar muy rapidito lo del ensayo. ¿Lo pueden ver? Sí. Bueno, ya, yo fui destacando más o menos en amarillo lo que es como lo que les hablé en la presentación. Lo que son los errores que noté luego de revisar el ensayo nuevamente y que más adelante en los comentarios les voy a mencionar. Y es solo como para que tengan una mirada de cómo lo está visualmente mi ensayo. Eso, y esto quería mostrarles que algo que me sorprendió positivamente de mi ensayo fue que asumí que la profundidad no era la que podría haber tenido y que no iba a poder tenerla. Y esto de las preguntas, que en realidad a mí me gusta terminar mi escrito como planteando preguntas para la persona que lo lea, y porque creo que las ciencias sociales son de eso, de intentar dilucidar algo y a la vez plantearnos nuevas preguntas constantemente. Voy a volver a la presentación. Ya, y al respecto de los comentarios, bueno, fue un ejercicio interesante revisar mi ensayo desde el presente hacia el pasado. Noté que tenía muchos saltos y mucha cohesión entre ambos temas. Desarrollé más la tesis de Clara Hahn acerca del neoliberalismo que la concepción de normalidad de Durkheim, y que eso es un problema porque el ensayo era sobre, la idea era abordar conceptos de Durkheim a un tema. Bueno, lo que les mencionaba, que apunté demasiado alto con el ensayo, que estaba fuera de mis manos, lo que podría haber hecho. Que
me llamó, o sea, lo que me motivó a hacer este ensayo fue que desde el comienzo los discursos de Piñera e Urrutia se referían usando estos conceptos sensacionalistas y como intentando producir emociones en nosotros o en la gente en general. Bueno, también un tema más como de escritura, que usaba el lenguaje inclusivo con la X, pero ahora en el presente creo que es más cómodo para quien lee el uso de la E. También que en la introducción no queda tan claro que los dos conceptos centrales a trabajar son normalidad social y neoliberalismo. Parece que normalidad social es más relevante, pero al momento de escribir el ensayo noté que le di más relevancia a neoliberalismo y que, bueno, es un ejercicio nuevo para mí esto de revisarlo. He escrito varias cosas en los 3 años de universidad que llevo, pero nunca había analizado tan efusivamente un escrito mío. Ya sea desde el punto de vista de la Patti del futuro, que sería yo hacia la Patti del pasado, o la del presente a la del pasado, es interesante hacer este análisis. Y que era la primera vez que usaba como por así decir, un título creativo en un ensayo, porque en general no lo hago. Bueno, y sugerencias para ustedes es que identifiquen un tema de interés, pero además lo acoten a un tema realizable, ya que uno entiende que uno se emociona cuando habla de un tema, pero también tenemos que ser realistas. Encontrar puntos en los que se entrelace con el contenido para poder cumplir con lo que se pide, pero además es cumplirlo con lo que uno quiere hacer. Terminar el ensayo al menos 1 hora 30 minutos antes. ¿Por qué puse esto? O sea, pensé en decir un día, pero entiendo que las realidades de nosotros como estudiantes a veces no se puede terminar un día antes y uno está como con muchas cosas. ¿Por qué? Para revisar la ortografía, la cita y aspectos respecto al formato. Yo identifiqué muchas cosas ahora de mi ensayo pasado. De hecho, ahora, antes de empezar la presentación, me di cuenta que me faltó una cita que la puse ahora, que es la de Clara Hahn. Y eso es un error garrafal, porque lo cité en el cuerpo del ensayo, pero en las referencias no lo puse. Otra cosa que puede servir es conversar el tema con amigos o compañeros o con su familia o con quien quieran para poder verbalizar y poder crear ideas acerca del tema. Y también considerar que está bien equivocarse y cometer errores. O sea, los ensayos son eso, un ensayo y error, hasta que podamos lograr algo que uno lo lea y sienta que está bien. Y si de repente sentimos que está mal, no importa. Eso. Gracias. Ahí les dejo mi mail. Esta presentación se va a subir, así que ahí lo pueden ver el mail. Muchas gracias. Oye, me quedé pensando el último que dijo Patti. Varias cosas, pero destacar una de lo que dijo al final. En el fondo, me gustaría decir, cuando uno termina un ensayo, el ensayo también termina contigo. Y después se va, vuela y tiene su propia vida. Entonces es muy bonito pensar eso, que en el fondo uno realmente elabora una criatura. ¿Ya? De tiempo, a variar, siempre en teoría social, a nuestro propio ritmo. Dime, Patti. Que yo, por ejemplo, ahora leyéndolo, siento que podría, eso, lo que acaban de poner en el chat, como reciclarlo, como tomarlo y volver a echarle una mirada y que tal vez profundizarlo. Quizás no en términos como para entregarlo a una asignatura, pero tal vez como un ejercicio de escritura propio y de análisis y de tal vez plantearse a una misma pregunta, interrogante y también hipótesis, por así decirlo. Hoy sí, yo que soy bien cuadrado, tengo ahí hasta las tareas que entregaba en pregrado y a veces, después de 20 años, me leo a mí mismo. Y es un sentimiento mixto porque dije, ¡ay! Como que uno dice, me daba color en la época. ¿Ya? Y viceversa también, lo ridículo también que es darse un poco, como demasiado color. Ahora, esto de darse, y sobre todo el ajuste como estético, ¿no es cierto?, en la escritura y la capacidad de poder expresar ideas que son intelectualmente potentes, pero también bellas, ¿no es cierto?, en lo que sugieren sobre ello. Y también destacar un poquito el hecho de, bueno, que Patricia escribió otro ensayo y que hay
si recuerdo bien, hay un par de placeres ocultos. Sobre todo porque cuando uno escribe un buen ensayo también se da un poco de licencia, al final sobre todo, de poder decir lo que uno quiere. ¿No? En el fondo es como hacer una torta, en el fondo después de haber hecho toda la base, a poquito, y haber construido todo el arquitecto, en el fondo como los andamios, ¿no es cierto?, de este pastel tan rico, al final uno le pone ahí la guinda a la torta. Es como es como conocen a Walter Benjamin, que escribe muy, muy, muy bien. De hecho, yo sé que estamos atrasados, pero quería leerles algo de 30 segundos y después comentarles un meme sobre este, y ahí darle el paso a Amanda, ¿ya? Entonces, probablemente nos pasemos unos 10, 15 minutitos, y después de pedirles que, como ya se está alargando un poco el cuento, para quienes hayan coordinado con sus ayudantes hacer una sesión, en fondo, de cierre como suplemento a esta, va a quedar porque ya está coordinado, ¿ya? Para quienes no, pueden coordinarlo aún si es que cuando tienen ganas y qué sé yo. Se puede hacer individual o grupal, o de una persona, idealmente, ¿ya? Pero es una responsabilidad compartida entre ustedes, ¿ya? Cuando las herramientas están, ¿ya? Y que si es que quizás no vamos a hacer en el fondo, sino hasta los talleres lúdicos, un ejercicio completo en sala donde nos dividamos y hagamos actividades, lo ideal era en realidad más bien para probar la herramienta y ver si habían dudas puntuales. Quizás también para cerrar y de forma general, si quieren ir dejando sus preguntas en el chat, ¿ya? Y con eso en el fondo cerramos después de Amanda haciendo un cierre general de las preguntas, como, ¿no? Y damos el paso, por ejemplo, creo que María Jesús se va a juntar con su grupo y qué sé yo, ¿ya? Entonces les voy a leer para que se inspiren, ¿ya? Un pedacito que es muy, muy famoso, y no es raro que gente en humanidades y ciencias sociales se gane los premios Nobel de literatura. Antes, ya no pasa, porque escribían increíblemente así. Se los voy a leer nomás, ¿ya? ¿Han escuchado hablar de el cuadro de Paul Klee que se llama El Ángel Novus, el ángel de la historia, ¿ya? Y Walter Benjamin dice que está inestable, porque voy a citar a Benjamin, mi conexión está inestable. Y Walter Benjamin escribió esto, ¿ya? Fíjense, es casi, o sea, realmente casi poesía. Dice, hay un cuadro de Klee que se llama Ángel Novus. En él se muestra un ángel que parece a punto de alejarse de algo que le tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas. Así es como uno se imagina al ángel de la historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado, donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos. Él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies. Bien quisiera él, el ángel, detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero desde el paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual le da la espalda, mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso. O sea, obviamente usted escribe algo así y así, explota así el ranking de notas, ¿ya? Precioso. De hecho, lo que decía antes, hay un meme muy chistoso de Walter Benjamin, se lo voy a leer también. Y es la gracia de escribir bien, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el meme dice, si eres pobre y crees que tu condición cambia por viajar en Uber, tomar café en Starbucks o votar a la derecha, eres un gilipollas, un idiota. Entonces el meme dice, pero Benjamin, no podemos poner eso. Y responde, ok, entonces pon lo siguiente, la autoalineación de la humanidad ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético. ¿Ya? Si se fijan, dijo exactamente lo mismo. Y esa es la gracia un poquito del mundo intelectual, ¿no es cierto? Que te permite decir, en el fondo, te permite decir unos palos así, pero al hueso, y suenan elegantes. Entonces, la gracia es hacer un buen análisis, y de cierta forma también de poder lograr que la persona que los lea llegue hasta el final, también tiene que ver con ese gusto, ¿no es cierto? De que al final hay una satisfacción, que es en el fondo, es la intimidad y el goce propio, ¿no? De escribir, ¿ya? Y ser leído, ¿no es cierto? De leer y poder escribir para ser leído. ¿Okay? Entonces, y esa es colectiva, a pesar de que uno siempre escribe en solitario, ¿ya? Entonces, ese es un último, una última motivación, un incentivo ahí para que se lancen nomás. Y Amanda, lánzate. Ya.
Mari iba a compartirme pantalla porque se me queda pegado. Voy. Ay, bueno, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Ya. Yo les voy a hablar de anomia. La anomia es esta ausencia de normalidad y se puede entender también como una desviación en los individuos. ¿Ya? Vamos a ejemplificarlo un poco. Siguiente, por favor. ¿Qué conductas son anómicas? Según Durkheim, las conductas anómicas son el crimen, el suicidio, los desórdenes mentales, el alcoholismo. Eso es principalmente. ¿Ya? Ahora el problema es en que ocurre una desnormalización de los asuntos sociales, lo que genera negligencias, injusticias, desigualdades. ¿Ya? Como decía Patti y también Giselle, estas instituciones que definen lo normal no están necesariamente exentas de estas anomias, ¿ya? Aquí les puse un ejemplo, un titular, fraude en Carabineros, ¿ya? Otro ejemplo puede ser, no sé, pedofilia en la iglesia. Son crímenes cometidos por las instituciones normales, que las volverían en cierta medida anómicas, ¿ya? Esto tienen que entonces entender que la anomia va a depender de la normalidad. La normalidad perfectamente dentro de un grupo de gente con desórdenes mentales puede ser tener un desorden mental, y la anomia no va a ser necesariamente esa, ¿ya? Sino que la anomia va a ser no tener ningún desorden mental. No sé si me explico. Siguiente. En ese sentido, ya para ejemplificar un poco con mi ensayo, les muestro esta obra del artista chileno Bernardo Oyarzún. Esta obra es sobre... ay, se me fue el nombre. Ayuda. Pati, sobre detención por sospecha de que él iba, tengo entendido que manejando su auto lo paran los pacos y lo detienen y pasa la noche en la comisaría porque pensaron solo por su apariencia física que había robado ese auto. Entonces, en ese sentido hay que cuestionarnos, como les iba diciendo, quién es el ser anómico y quién es el ser normal, ¿ya? Entonces, ¿qué sería un crimen? ¿Quién sería un criminal? Y quiénes también son quienes le van a juzgar a este individuo. Siguiente. Bueno, con mi ensayo también, por eso ejemplifiqué con crimen y con suicidio, porque también en Chile, ¿qué es lo que pasa? Que la figura social del sujeto que se suicida es bien particular. También el profe el año pasado nos dio ejemplos como, por ejemplo, Kurt Cobain, Violeta Parra, son personajes que tienen características comunes. Ahora, la perspectiva que yo le quise dar al ensayo no fue necesariamente del suicidio propiamente tal, sino que fue de los suicidados, ¿ya? Como por ejemplo Macarena Valdés o Alejandro Castro, tantos otros que conocemos que lamentablemente han sido asesinados por el Estado. Siguiente. Entonces, mi ensayo se trataba sobre la prisión y el asesinato del sujeto social y el suicidio como una estrategia política por parte de los estados
en todas partes, sean o no neoliberales, pero me centré en los neoliberales. Entonces, entender fue más o menos tratar de poner en la mismo nivel la prisión de un individuo con su asesinato, ya que significan al final del día lo mismo, la eliminación de la amenaza de este sujeto anómico. Entonces, en la introducción yo comparé dos sujetos, uno que fue Macarena Valdés versus un caso cercano de un prisionero político, y comparé ambas historias. Luego hice una también contextualización sobre esto que les digo, tratar de poner al mismo nivel el suicidio, el asesinato, el activismo y el aprisionamiento de este activista, de este sujeto anómico, ¿ya? Bueno, en el marco teórico siempre tienen que ustedes definir sus conceptos claves y todo ello. Siguiente. En el desarrollo intenté, yo creo que lo más importante de un desarrollo es como armar la polémica sin dar muchas conclusiones ni cerrar 100% todas las ideas, sino que cerrarlas como al 98%, y en las conclusiones darle el último empujoncito para que la persona que lo lee diga, ya, ok. Esto era lo que quería decir. Ahora, como dijo también Patti, estos ensayos, o sea, son sobre el suicidio. Qué bueno que a ustedes les haya tocado de lo mismo, pero fue muy complejo para todos nosotros, más encima con el contexto que estábamos viviendo. Ahora el contexto también es complejo. Entonces, las cosas no llegan a ser lo que uno espera que sean, pero igual, bueno, ahí vienen los tips, no me voy a adelantar. Pero quise ejemplificar con cómo yo describí esta anomia dentro del contexto que tenía mi ensayo. Bueno, ahí está, se va a subir el Power, así que no lo voy a leer por tiempo, pero el resumen es que la activista, cansada de sus ideales, se suicida en un acto anómico, ¿ya? Generalmente cuando está la embarrada socialmente hablando, y el Estado se aprovecha de eso. Esa fue mi descripción. Siguiente. Tips que quizás ya se mencionaron, pero no está de más repetirlos. Cuando algo que al menos yo soy un ser muy visual, entonces a veces me cuesta mucho leerme los textos que hay que leerse. No lo hagan, pero si ya no pueden leerse más textos, lo que yo hago siempre es ver videos, películas, escuchar canciones. Hay mucho material que estén relacionados con el tema, para inspirarse y qué sé yo. También algo que hago cuando estoy ya demasiado agotada con la existencia es utilizar lector de textos. A algunas personas no les funciona, a otras sí, ahí tienen que ir probando. Bueno, ahí las lluvias de ideas, siempre anotar todo. Y después de tener un listado de cosas y un revoltijo, este vómito del que hablábamos, de ideas, se pueden ir uniendo las que tengan relación, generar relaciones entre ellas y todo eso. Así que eso es muy importante, que anoten todo lo que se les ocurra, darse recreos y finalmente entregar sus trabajos igual. Al menos a mí me pasó también, al igual que a Patti, que no pude terminar la idea como la había pensado. Pero dije, ya, voy a entregar esto igual, porque después no da para seguirse extendiendo, a veces es peor. Así que eso, entreguen igual siempre, porque no entregar significa un 1 o un 0, y eso no. Así que un 3 es mejor que un 1. Ese es mi último tip. Y eso, muchas gracias.
Muchas gracias. Oye, lo último, me encantó lo que dijiste al final porque me recuerda que, en el fondo, uno cuando trabaja, y no solamente un ensayo, para cualquier cosa, incluso cuando trabaja en sí mismo, digamos, ¿cierto? De forma más personal, el trabajo requiere las herramientas, incluyendo en el fondo, las propias emociones como nuestros como tentáculos, ¿no es cierto? Con los cuales podemos, de alguna forma, ir conjugando los elementos que se van a unificar en nuestra criatura. Y ciertamente, pienso yo, muy, muy importante tener, en el fondo, una convicción muy clara de que el entorno inmediato, la pieza, la silla, el mueble, el té, el gato, las galletas, ¿no? Hay cosas que estamos grabando, así que no podemos enumerar, pero todo aquello que en el fondo les permite hacer el ensayo con toda la fuerza de sus amigos, digamos, ¿no es cierto? Humanos y no humanos, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista. Obviamente es una situación ideal donde uno puede escribir el ensayo con este, ¿no? Como un poco con un poco con el privilegio de la comodidad, ¿ya? Si es posible, genial, porque en el fondo tienen más coautores de su lado, que finalmente no aparecen. Mucho de lo que en el fondo finalmente se exhibe en un ensayo no aparece sino de forma indirecta, ¿ya? O en literatura, por ejemplo, no se exhiben en la obra de Tolstoy la riqueza que él tuvo, persona muy aristocrática. Y tampoco se exhibe en Dostoyevsky la pobreza que tuvo. Y si uno los compara, son los dos geniales, pero a mí me gusta más Dostoyevsky. No es porque en el fondo haya sido más o menos rico que Tolstoy, pero ciertamente porque uno puede suponer que cuando uno lee su biografía, por ejemplo, la típica forma que uno analiza también a veces literatura en función más histórica, de forma biográfica, no sé. Uno se da cuenta también que hay una diferencia tremenda entre escribir para comer y, en el fondo, y escribir para, por ejemplo, entregar un tremendo aporte espiritual al mundo. Tolstoy, Escribir el por que dijo placer. el reino de los cielos está acá adentro, fue el que se lo sopló a Gandhi. Si hay, en el fondo, si hay resistencia civil hoy en día, tal como, por ejemplo, el anarcosindicalismo y todo ese cuento en la segunda mitad, a partir de mayo del 68 y para adelante, con toda la potencia que tiene eso, ¿no? Hasta hoy. ¿Ya? Movimientos sociales del mundo hasta hoy, en el fondo, exhiben, al menos parcialmente, por ejemplo, resistencia civil, o sea, más pacífica o menos pacífica, ¿no? Pero todo ese impulso creativo, ¿ya? Viene en parte también del fondo del final del siglo XIX y un poquito antes, ¿ya? Y se traspasa, por ejemplo, a propósito de la posibilidad de ser parte del mundo, ¿ya? Pero si uno no tiene ese fondo, el privilegio, ¿no es cierto?, de formar parte, por ejemplo, de esas élites y la comunidad, ¿ya? Totalmente posible, en el fondo, pensar que incluso la ausencia de quienes deberían estar de nuestro lado promueven la discordia, digamos, ¿no? La maldad pura también puede promover una intelectualidad muy potente, ¿no? Entonces, no está de más también tener cierta conciencia de dónde estoy yo parado cuando me siento a escribir, ¿no es cierto? ¿Cómo me siento? ¿Con quién me acompaño? ¿No? ¿Qué voy a hacer antes? ¿Qué voy a hacer después? Si lo voy a hacer apurado, último minuto o con más tiempo, ¿no? Ese tipo de cosas son importantes y en la medida que también ustedes vayan teniendo experiencia en escribir los ensayos y vayan encontrando sus formas, ¿no es cierto? No está de más también, sí, pues, incluso en un carrete uno puede comentar también cómo, no simplemente cómo te fue en el ensayo, sino cómo lo hiciste. A eso voy. Es tan importante como el cómo te fue, el cómo lo hiciste. Ya, con eso voy cerrando. Entonces, a ver, de las preguntas que han ido apareciendo, y agradezco mucho a quienes ayudaron también del grupo de ayudantes, de los dos grupos, ¿no es cierto?, que ayudaron a responder. Creo que todas las preguntas están más o menos, si hay alguna que se nos haya pasado, de hecho, escríbanos, ¿se acuerdan? De aquí al próximo martes hay tiempo. ¿Ya? Una sola cosa que yo vi, por ejemplo, alguien preguntó si podía tomar la Navidad como un hecho social. Por supuesto. Ahora, obviamente, o sea, yo podría tomar, no sé, mis calcetines sucios, por supuesto que son. No es que mientras más sucios sean más sociales, el hecho de que, imagínense, yo llego con la ropa sucia a hacer clase, son hechos sociales, ¿no? Pero el hecho de que se simplifiquen la vida, digamos, cogiendo ciertos hechos sociales para, por ejemplo, hacer una aplicación de la conciencia colectiva y de la coerción, ¿no es cierto?, de usar la ropa sucia y todo eso, no va a mostrar, ¿no? No va a mostrar la potencia, en el fondo, intelectual de poder entender la sociedad, así como en grande, digamos, ¿no es cierto? Es una cuestión también de poder exhibir precisamente la capacidad de, en este caso, analizar la Navidad
pero en un contexto anómico, si ustedes quieren, ¿no? O al menos, ¿no? Intervenido por los movimientos sociales. No es lo mismo la Navidad que vamos a pasar ahora, la del año pasado y un par de años atrás. No es lo mismo en el fondo, ¿no? O el 18. Navidad, ¿no? No es lo mismo. Entonces, en el fondo estamos apuntando un poquito a eso cuando decimos escoja un evento de la historia de Chile reciente, no suponiendo que son eventos, sí, o sea, hechos sociales, pero con cierto carácter colectivo, ¿ya? Aunque usted toma un evento más particular, siempre tratar de situarlo dentro un poquito el ángel de la historia, voy a decirlo con Benjamin, ¿ya? De la historia reciente de Chile. ¿Ya? Eso, entonces, agradezco nuevamente a nuestras 4 protagonistas hoy día, a Mari, a Giselle, a Pati y a Amanda. Yo creo que salió tan bien, encuentro yo, bueno, largo para variar, si es un clásico de teoría social arreglar las cosas, pero probablemente nos vamos a repetir el plato para la segunda ayudantía, así que súper, súper bien el formato. ¿Ya? Voy a tratar de, ahí vamos a ver si podemos achuntarle un poquito más ustedes nos pueden también escribir un poquito, ¿no? Si quieren que la ayudantía se incline hacia uno u otro lado. ¿Ya? Y ahora cerrar, después de agradecer, dando el paso para que, por ejemplo, en los casos que correspondan, se puedan separar por grupos. Creo que hay al menos un grupo, no sé si hay más, ahí lo vamos a ver ahora en el chat. ¿Ya? Además, en el fondo recordarles que esto, si hay permiso, podemos subirlo a YouTube. Definitivamente el audio va a estar en un curso, y por las presentaciones, ahí lo vamos a conversar si hay permiso para subirlo a YouTube, ¿ya? Y va a estar ahí. ¿Ya? Eso. Bueno, y nos vemos mañana. ¿Ya? Muchas gracias a todas y a todos. A todos. Gracias a ustedes, que estén bien. Chao, Espero que les chao. haya Ya, servido. voy a entonces, no se vayan quienes no tengan Cualquier que cosa nos irse, dicen. y voy a apretar el botón de Break Rooms. Vamos a ver qué pasa. Va a pasar como lo que decía Giselle, van a empezar así a caer las chozas. A ver, acá. Automáticamente. Chatis, ya, ¿cuántos somos? A ver. Está ya, María Jesús, no sé si hay más grupos. Ya, hagamos una cosa, voy a crear 6 grupos. Vamos a ver qué pasa. No tengo grupo que Yo no. me comuniqué con mi grupo, pero no sé si tienen ganas de seguir en este Zoom o Si tienen ganas, no. quieren irse, no sé. Lo que podemos Sí, hacer me es confirmaron simplemente, como 6 personas por mail. véanlo ustedes, convérsenlo ahí, porque en el fondo se los dejo a ustedes para pueden coordinar otra fecha, no hay problema, si esto es toda la pinta de nosotros. Lo que sí puedo hacer es simplemente crear, por ejemplo, 6 salas y decir ya, que todos se repartan y ahí ustedes no, porque a ver, tendría que ser manual. Y lo otro, por ejemplo tú, Victoria, ¿se pueden ustedes crear los grupos? ¿Tienen el icono de Break Rooms como host o no? ¿Como anfitriones? A ver, yo voy a ver inmediatamente. A mí no me sale. A mí ¿No te tampoco A sale? me mí sale. tampoco. No. Vamos a probar porque la otra es hacerlo manual, pero tendrían que indicarme a quién les corresponde manualmente. A menos que se puedan, no, Yo, porque no se pueden distribuir así, cambiarse de una sala a otra, es como automático, yo creo, ¿no es cierto? no, lo que podríamos hacer en el fondo es como mandar un link nuevo, pero de repente igual perdería como la gracia. Lo No que sé. pueden hacer ustedes también, claro, no sé si se puede crear una sala de Zoom paralelo, porque a menos que se demore más de 40 minutos, no es necesario tener como el Zoom pagado. Y ocupamos el chat de esta sala para que ustedes compartan el link de sus propios, y en vez de partirnos por salas en esta sesión de Zoom, ustedes crean sus propias sesiones, y así se Ya, distribuyen. sí, esa está buena. Yo voy a ¿No? crear mi ¿Fácil? Zoom al tiro. Sí. Y dejo esto abierto y comparten en el fondo y ahí ustedes se van a ordenar de acuerdo a que ayudante les comparte el link y se van para allá. En teoría podrían crear más de una sala de Zoom, a pesar de que ya tengan esta abierta, si no me equivoco. Ya, voy a probar. Si no, les mando el link por mail. O si no, por mail. Pero de todas formas, la sala va a quedar abierta para que ocupemos este chat para que se puedan coordinar. Porque siento que de otra forma, claro, esta cuestión hay que hacerlo es como manual. Así que hay que prepararlo un poquito más. Porque para hacerlo más fácil, hay que llegar con listas. Y así yo les puedo hacer el pase manual. Entonces es más fácil, En más el rápido chat, hacerlo así. sí, en el chat hay como una especie de confusión con los grupos, entonces yo creo que A igual ver. sería bueno que a lo mejor cada ayudante
como que esté presente y diga cuáles son sus grupos. Porque El, sí. Mira, en todo caso, el Excel, donde está la lista de los grupos, qué persona pertenece a qué grupo y qué ayudante le pertenece a ese grupo y a esa persona, ese Excel está en material docente. Está todo ahí para que ustedes lo puedan bajar. Les dejo el chat abierto para que se puedan coordinar. Yo voy a ver si me puedo pasear y los voy acompañando. Voy a ver si puedo copiar y pegar la lista del Excel, a ver si es que no se descompagina con este chat. Realmente ayuda eso. Profe, yo no puedo abrir como una reunión mientras estoy Mientras en este está esta. abierto, No. y ni siquiera si lo abres desde la página web, tu Zoom. Voy a ver. Pero si no, me salgo acá y la mando por mail nomás. Creo que es Ya, más si no fácil. hacemos eso y lo mandan directo por mail. Sí, Claro, yo porque creo que tienen eso voy a acceso hacer por más curso. fácil, po. Ya, Sí. hagamos eso. Ya, hagamos eso entonces. Ya, más fácil. Ya, entonces creamos nuestras reuniones y se las enviamos a los... Ya, eso vamos a hacer. Entonces yo voy a cerrar esta sesión para que cada ayudante pueda crear su propia sesión y les va a llegar por correo entonces el link. ¿Eh? La idea en el fondo es que lo más probable es que tenga una conversación, no sé, cortita, de media hora probablemente, para resolver dudas puntuales de los ensayos. ¿Ya? Y no va a ser la única instancia porque, bueno, mañana pueden preguntar más y durante la semana también ahí escriben por correo. Ya pues, con eso cerramos hoy día. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao a todos, Chao, todas. chao. Chao. Chao, nos vemos. Chao, chao.